Yo diría que la presentación la voy a orientar, por un lado, yo he añadido una V más, hablaban de 3, yo he traído la cuarta, que es la V con la que mi compañía se identifica mucho más, es la V de valor. En cualquier caso, es puro concepto. Voy a hablar también, sobre todo, de cuáles son las oportunidades. Es decir, las empresas desarrollan, invierten en tecnología, pero solo lo hacen a cambio de un cierto retorno. Lo que yo voy a tratar de mostrar es cómo Big Data genera para las compañías algunas oportunidades de negocio que definitivamente van a suponer o incrementos de su potencial de obtención de ingresos o capacidad de ser más eficientes a la hora de desarrollar sus operaciones por ahorro de costes, o a veces significa transformaciones de los negocios generando nuevas oportunidades, negocios distintos, otra forma de hacer las cosas. Y esto es un poco en lo que voy a centrar la presentación. Yo diría que hay dos palabras de moda asociada a Big Data. Una de ellas le gusta mucho a Martín, que es la palabra disruptiva. Yo creo que Big Data es disruptivo dentro de las organizaciones por varias razones. La primera de ellas es porque provoca un cambio tecnológico dentro de la organización relevante, importante. No solamente ya la filosofía del cloud computing, que simplemente cambia radicalmente la forma en que se entiende la tecnología dentro de la organización, sino también incluso los roles que va a haber dentro de la organización como consecuencia de la incorporación de tecnologías Big Data. Nosotros creemos que el CIO su papel dentro de la organización va a cambiar de una manera sustancial o considerable, por poner un ejemplo. Un caso de por qué disruptivo es un calificativo dentro del concepto de Big Data, yo creo que se deduce de esta primera transparencia, que es una encuesta que hizo IBM a finales del año 2012, sobre cómo entendían las empresas, los ejecutivos, el concepto de Big Data. Lo más disruptivo, yo soy de formación matemática estadística, y lo más disruptivo dentro de un entorno de números es cuando aparecen pequeños porcentajes de cosas muy variadas, y ese es el caso, ¿no? Entonces, cuando aparece algo así, en términos estadísticos decimos que no hay información, que es absolutamente disruptivo. Es decir, lo que ocurre cuando vemos estos datos de cómo entienden los ejecutivos el Big Data, insisto, encuesta realizada por IBM a finales del 2012, pues muestra que hay una especie de revolución conceptual que nadie muy bien entiende exactamente qué es y que cada uno entiende cosas un tanto diferentes, en cierto modo. Esto es lógico con la innovación en general y en particular con los procesos de innovación tecnológica. Conceptualmente existe una especie de revolución en la que nadie entiende muy bien qué es eso. Yo creo que eso ya ha pasado y las empresas empiezan a entender muy bien exactamente qué es Big Data. Yo creo que aquí, en las presentaciones que ha habido, pues deja muy claro que el contexto en el que estamos es un contexto en el que la digitalización de la empresa es absolutamente extraordinaria, existen datos de fuentes muy diversas, los datos se generan a una velocidad trepidante y los datos son fundamentalmente heterogéneos. Esas son las 3 Vs más o menos de las que el concepto de Big Data se sostiene conceptualmente. La cuarta V es la V de valor, que muchos estudiosos han añadido a esas 3 iniciales, y básicamente hace referencia a cómo pongo en valor toda esa información. Jesús Pintado hablaba de que hay un montón de datos, pero yo tengo en primera instancia que reconocer cuáles son los datos que son útiles para mí y qué otros datos no son útiles para mí. Esa primera labor significa que nosotros tenemos que disponer de herramientas y de capacidades para cribar en una selva de datos, como son las distintas fuentes de datos y los distintos entornos de datos en los que la empresa se desarrolla en el mercado. Esos datos son absolutamente heterogéneos, las fuentes ya las conocemos, hay fuentes internas, las que comúnmente utilizamos dentro de la organización, pero hay un montón de fuentes externas o de fuentes que llamamos Open Data, que son fuentes de datos
externos, provenientes de muy diversos entornos, con muy diversos formatos y que en algunas ocasiones debemos integrar para ser capaces de generar valor dentro de la organización en el concepto de Big Data. La segunda palabra, esta disrupción, que yo decía asociada al concepto de Big Data, la segunda palabra yo creo que no está tan de moda, pero yo creo que es algo que se empieza a usar, es la palabra link. Y si os fijáis, si vais leyendo cosas y especializaciones o a estudiosos especializados en el mundo de Big Data, la palabra link va a ser una palabra que se va a utilizar muchísimo en torno al concepto de Big Data. Con link lo que queremos decir es, por ejemplo, hay compañías que han desarrollado conceptos en torno a marketing que llaman link marketing o marketing linkado, por decirlo de una manera de traducción mucho más textual. Es básicamente un concepto que se puede desarrollar en torno a la monetización de los datos. Ahora hablaré de qué significa eso. Link también significa que nosotros vamos a tener que tener la capacidad de integrar datos de muy diversas fuentes y, por tanto, el éxito está en ser capaces de integrar información cotidiana que la empresa venía utilizando tradicionalmente, integrarla para contextualizarla con datos externos de esas otras fuentes, datos que decíamos provenientes de Internet, de redes sociales, datos provenientes de fuentes externas, públicas o no públicas o privadas, pero que son datos que permiten contextualizar nuestro negocio y, por tanto, permiten obtener mayor valor en las decisiones empresariales. Ese otro link también va asociado a lo que en el fondo va a significar Big Data. Yo creo que ya se está significando, de hecho nació enseguida pegado a la palabra Analytics y cada vez más el mercado está desarrollando modelos analíticos en torno al concepto de Big Data. Sin ir más lejos, esta mañana me llegó un link de Microsoft, precisamente del blog oficial de Microsoft, en el cual había desarrollado una herramienta de Machine Learning dentro de la plataforma de Azure. Es decir, Azure ya es una plataforma Big Data, hace lo que hace, ya lo ha explicado muy bien Jesús Pintado, es una oportunidad de disponer de esa tecnología en modo cloud, o en modo híbrido, o en modo housing, para poder desarrollar todo lo que es el mundo de Big Data, pero lo más relevante es la capacidad de explotar. Como decía, Microsoft ha desarrollado algunos algoritmos de Machine Learning precisamente para ser capaz de aportar valor. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos parece que está por venir, la capacidad de aportar valor a partir de los datos. Esa capacidad de aportar valor a partir de los datos significa que los datos probablemente ya están o sabemos dónde están, entonces el ejercicio es ser capaz de integrarlos, y eso es un ejercicio importante, laborioso, requiere habilidades, requiere tecnología, y de eso se ha hablado en las anteriores presentaciones, pero a nuestro juicio el valor vendrá si somos capaces de poner esos datos a disposición de las necesidades de negocio. Y ese poner esos datos a disposición de las necesidades de negocio va a requerir, en primer lugar, conocer muy bien el negocio, conocer muy bien el mercado, o sea, ser un experto de negocio de verdad y combinar con habilidades de explotación de alto nivel. Y esas habilidades de explotación de alto nivel pues tienen que ver con el mundo de los algoritmos, el desarrollo matemático de modelos que permitan hacer análisis predictivos, hacer análisis de clasificación, etcétera, etcétera, y que aporten mayor valor para tomar decisiones. Eso es precisamente lo que yo quería visualizar, aquí están las 4 Vs, lo que yo quería visualizar fundamentalmente es dónde está el valor, dónde están las oportunidades. Bueno, ahí hay un gráfico proveniente también de una encuesta que se hizo de Big Data en el 2012 y donde se refleja básicamente dónde veían los ejecutivos el valor de Big Data dentro de las organizaciones. Y ese valor es, pues, como veis, va muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing, por un lado, todo lo que tiene que ver con el mundo del crimen, el crimen en el sentido detección de fraude, posiciones que puedan comprometer la seguridad en un sentido amplio, la seguridad de la empresa, la seguridad del país. Puede estar también, y está de hecho relacionada con temas relacionados de riesgos o con temas relacionados de operaciones puramente de explotación y eficacia en operaciones, todo lo que es el mundo de producción y operaciones. Por hacer un pequeño análisis de algunas experiencias en algunas industrias, en España, por supuesto, pero también
fuera de otros países donde, especialmente en Estados Unidos, hay algunos avances y están un poco más adelantados que nosotros, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de las principales industrias o sectores industriales y cuáles son las capacidades que hay de desarrollar el mundo de Big Data y el mundo de esa cuarta V, que es generar valor a partir de Big Data dentro de esas industrias. Quiero empezar por un ejemplo que no está en las transparencias, pero que justo venía a colación de la presentación que ha hecho Javier Antón, donde hablaba de que Obama ganó las elecciones básicamente usando Big Data, ¿no? Yo quería decir también que en España hubo gente que el fenómeno Podemos, que hemos vivido recientemente en las elecciones europeas, y utilizando básicamente análisis basados en Twitter, datos no estructurados, en redes sociales, no digo que fuéramos capaces de predecir los resultados que llegó a obtener Podemos en términos de cuántos eurodiputados iba a tener, pero sí esa tendencia fuimos capaces de observarla. Y de hecho, también os diré que algunos partidos políticos en España están utilizando, todavía de manera modesta, pero ya podemos decir que están desarrollando procedimientos y plataformas y entornos de Big Data para conocer mejor al ciudadano, que son sus votantes, estoy hablando desde la perspectiva del partido político, no desde la perspectiva gobierno, conocer mejor a sus votantes y ser capaces de tener un mensaje o un discurso más elaborado, más definido, más segmentado, que consiga tener mayor éxito. Y para eso se están utilizando metodologías basadas en Big Data, desde redes sociales y la información que hay en redes sociales, hasta Open Data, añadiendo información externa, a veces pública, a veces privada, información externa que se añade para enriquecer los datos y a partir de ahí ser capaces de obtener tendencias segmentadas, mensajes definidos, muy concretos para votantes y zonas territoriales también muy concretas en aras de conseguir vender mejor su producto, que es lo que haríamos en una compañía privada desde un punto de vista muy marketingiano. Bueno, pues eso mismo hay partidos políticos en España que ya lo están haciendo. Desde el punto de vista de gobierno, que parece que siempre en España el sector público es el más retrasado, también hay algunas experiencias. Javier Antón ha dicho dos de ellas, yo conozco una, el fraude en Seguridad Social. Ya se está atacando o se empieza a atacar con procedimientos de Big Data o con metodologías de Big Data, por lo tanto el sector público no está tan atrás como a veces pudiera parecer. Y no solamente eso, sino que se acaba de ir a Aránzazu, pero desde la Unión Europea se está preparando un proyecto de directiva que se pretende que salga a 2015, finales de 2015-2016, para proteger las fronteras de los países miembros contra mercancías que pudieran entrar y que pudieran poner o ser vulnerables para la población. Estos procedimientos son procedimientos de detección de mercancías no lícitas, de alguna manera, por algún tipo ponen en peligro o vulneran la seguridad del país, y ya se están utilizando procedimientos de Big Data para tratar de entender cómo una mercancía, de la misma manera que puedo predecir cómo una transacción puede ser susceptible de ser fraudulenta, como una mercancía que está entrando en una frontera en un país determinado es susceptible de vulnerar la seguridad del Estado. Por tanto, eso en España ya está ocurriendo y en ese sentido el sector público, administración y partidos políticos, como los miembros más relevantes, ya utilizan procedimientos de Big Data y análisis matemáticos o modelos matemáticos sofisticados para detección de fraude, por ejemplo, en la seguridad social. A eso se añade algunos ejemplos de ayuntamiento, por ejemplo el de Barcelona, que ya ha puesto Jesús Pintado. Indudablemente hay algunos sectores en España que están un poquito más atrasados, por ejemplo la industria del consumo o bienes de gran consumo y la industria de retail parte de un punto un poco más atrasado desde el punto de vista de lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, pero ahí también hay unas posibilidades extraordinarias de explotación de Big Data. Los RFID, de los que hablaba Javier Antón, es algo que ya se empieza a poner, por ejemplo, en aeropuertos. Me consta que en aeropuertos españoles se está desarrollando un sistema de beacons, es decir, unos detectores de presencia que a través de la telefonía, del teléfono móvil registra tu posición o tu entrada en un aeropuerto y, por tanto, es capaz de utilizar esa información con los fines que fueran, por ejemplo, de llevarte a la puerta de tu avión.
Algunas otras industrias en el mundo de retail están algo menos desarrolladas. En España el sector de alimentación es algo menos desarrollado, pero también tiene muchas posibilidades de explotación desde el punto de vista de retail. Lo más desarrollado, de Big Data, perdón, lo más desarrollado desde nuestra perspectiva es todo el mundo de Intelligence Location, es decir, todo lo que tiene que ver con la decisión de nuevas aperturas y de expansión. Hay grandes desarrollos ya hechos en entornos de Big Data, utilizando información muy variada. Incluso hay operadores en España y en otros países, por supuesto, hay operadores de telefonía móvil que aportan cierta información para que la empresa conozca los flujos de movimientos de personas por franjas horarias y eso les permita tomar mejores decisiones, por ejemplo, en proyectos susceptibles o proyectos de expansión o posiciones o localizaciones susceptibles de abrir un nuevo punto de venta. En el ámbito de energía y utilities en España hay dos sectores, uno de ellos concretamente, que es el sector de las telecomunicaciones, muy desarrollado en términos de Big Data en general y hay proyectos muy orientados a todo lo que tiene que ver con Customer Experience, que es probablemente el concepto tradicional de satisfacción de clientes elevado a la dimensión de Big Data. Satisfacción de clientes era tradicionalmente una encuesta con un tracking que hacíamos de una cierta manera, un tanto precaria, con datos muy agregados. Hoy, gracias a Big Data, somos capaces de desarrollar el mismo concepto, más amplio, hoy lo conocemos como Customer Experience, basándonos en no solamente valoración a nivel agregado del nivel de satisfacción, sino que podemos tener niveles de satisfacción medidos a nivel individual y soportado por toda una serie de información de los puntos de contacto que hay con el cliente, en entornos claramente de Big Data. Finalmente, la industria financiera y la industria de seguros, que es una industria también muy avanzada en temas de analytics. Yo quería contar aquí dos casos de extraordinaria relevancia. Uno de ellos es cómo Big Data ha hecho posible la generación de nuevo negocio, que en otras condiciones no pudiera haber existido. Las tarjetas de crédito y las transacciones con tarjeta de crédito, a través de ese contexto de Big Data, es posible monetizar todos esos datos. Es decir, la información que tiene una tarjeta de créditos es simplemente asociada a una transacción y a una persona, pero esa transacción tiene además un punto de localización en el que se ha hecho y un tipo de tienda en el que se ha ocurrido esa transacción, un tipo de local o establecimiento donde ha tenido lugar esa transacción. Si unimos esa información, podemos tener un entorno de Big Data en el cual la propia transacción puede ser puesta en valor simplemente clasificándola adecuadamente y compartiendo esa información, monetizándola en definitiva, con los diferentes establecimientos que podrían tener interés en eso que se llama link marketing o marketing asociado o linkado, en este caso, a la tarjeta de crédito o débito. Bien, en definitiva, nosotros creemos que Big Data ofrece muchas oportunidades de transformación de los negocios y, sobre todo, muchas oportunidades para probablemente hacer lo que siempre hacíamos de una manera mucho más precisa, recoger mucho mejor problemas de fraude, segmentar mucho mejor a los clientes, desarrollar campañas de marketing mucho más precisas y mucho más customizadas y, en definitiva, se abre un abanico de explotación, yo creo que de alto interés. Muchas gracias y pasamos al siguiente. Muchas gracias.